Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Les doy la bienvenida a este capítulo de Palante Boricua. Dele like si está en YouTube. Si está en televisión, no le dé like, que vaya a apagar el televisor. Y hoy me acompaña una figura importantísima dentro de nuestra historia musical, don Jorge Lavoy, bienvenido. Saludos, gracias por tenerme aquí. Fan tuyo de toda la vida. Así que, y yo quería empezar por averiguar, mire, los que coleccionamos música y los que somos medios maniáticos, tenemos todo en orden. Y yo tengo mis discos en orden alfabético, por género musical, y aquí está los rockeros, aquí está la gente de jazz, aquí está la gente de salsa, música de Brasil. Y tú... da trabajo ponerte. ¿Dónde va Jorge Lavoy? Ay, mi madre. Sí, porque fíjate que tú... yo pienso que tú eres jazz. Tus discos creo que habría que decir que son jazz. 3 AM, Guitarra Sin Fronteras, Lavoy 3 AM. Pero tú eres rockero. Y tú has tocado con, ahorita vamos a hablar de todo el montón de gente, de todos los géneros, yo creo, excepto música clásica, y ahora vas a tocar con la filarmónica. ¿Cómo tú te ves? Pues mira, tú sabes que eso es una cosa curiosa porque yo lo que me abrió el apetito de verdad por la guitarra, te tengo que decir que fue rock. Santana o algo así. Sobre todo el rock de los 70, Santana, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Yes, cosas así. Yo cuando escuché esa música en ese tiempo que empecé a aprender de rock, eso fue lo que me abrió ese apetito que me dio una fiebre con la guitarra tremenda. ¿Estabas en Ponce en ese momento? Yo viví en Ponce, sí. ¿Qué edad tendrías? ¿12, 15 años? 14, sí. ¿Y tú eras un nene de Ponce? ¿De qué área? ¿De dónde de Ponce? Yo nací en el barrio Bélgica de Ponce. Me crié después en la urbanización Constancia. Ah, clase media. Sí. El barrio Bélgica no es tan clase media, pero es más para abajito. Sí. Pero Constancia sí es... Sí, después viví en Valle Verde un tiempo y después entonces ya vine para acá. ¿Y qué estudiabas? ¿Qué hacías? Porque obviamente uno ve el rockero y ve a Jimmy, y quién no vio a Jimi Hendrix. O sea, por lo menos ver en televisión, qué sé yo, en las carátulas del disco. ¿De dónde sale Jorge? ¿De dónde tú vienes? Pues fíjate que en Ponce, cuando yo empiezo con esta cuestión del rock, ¿cómo te explico? Yo lo que la película de Woodstock, cuando llegó a Ponce, yo creo que fue como en el 70, no estoy seguro. Bueno, Woodstock fue en el 69. Sí, pero la película yo no sé si llegó... Es por la piquiña que cogía tiempo llegar. Exacto. Cuando llega a Ponce, que yo veo esa película en el cine Santa María, me acuerdo que la vi como 3 veces. Eso a mí me impactó de una forma que yo quería averiguar. Entonces ahí empiezo ¿tú te acuerdas el club de discos de Columbia Records? Claro, con Records por 99 chavos te mandaban 12 discos. 12 discos. Después había que comprar 10 más. Ajá. A precio regular. Que yo nunca compré. Esa parte me llegaban las cartas de abogado. Y ahí yo compraba los discos muchas veces por las carátulas, por lo que veía en la carátula, tú sabes, me parecía interesante. Decía, el grupo Yes lo descubrí así, y otro montón de grupos. ¿Tocaste con alguien de Yes? Fíjate, tuve la suerte de que John Anderson, el cantante de Yes, él quiso hacer un disco en el área del Caribe. Un disco de él solo, no con el grupo Yes. Él quiso hacer un disco y se vino para toda esta área, a distintas islitas, y una de ellas fue Puerto Rico, buscando talento local para hacer música con músicos de aquí. ¿Pero hacer rock? ¿O música? Era una música, una fusión. Es un disco bien curioso, la música es bien rara, tiene elementos de rock y eso, pero es más como usando los elementos. Aquí el tema que hicimos era como una cosa media... No era salsa per se, era un tema... ¿Y cómo se empató contigo? Por Glenn, porque yo no sé cómo él se empató con Glenn, pero bueno, fue... por Nueva York, yo me imagino. Glenn tú sabes que jangueaba. Glenn fue el que me llamó para esa producción. Entonces yo puse una guitarra
Y fue curioso porque yo le hice, había un solo de guitarra nylon y yo hice 2 solos. Y yo le dije a Glenn, mira, vamos a hacer otro take. Y tú sabes, y quedó el otro y los 2 quedaron bastante bien. Y yo le dije que escoja uno. Y cuando yo escucho el disco pusieron los 2 solos. Y yo, espérate, ¿qué pasó aquí? Como que yo no sé si ellos entendieron que era así la cosa o que les gustaba, ¿Les gustó cómo funcionaban los 2 solos. Pero yo dije, wow. Qué bueno. Pero así fue que... Estás tumbando los discos a Columbia en Ponce. Pero ya estabas estudiando, o sea, ¿qué vino primero, huevo o la gallina? Tú estabas estudiando guitarra clásica, la, re, mi, los valses y las rancheras, y viste el rock, o viste el rock y dijiste, yo quiero tocar guitarra. Mira, mi papá tocaba guitarra y vendía guitarra. ¿Vendía guitarra? Vendía guitarra. Él vendía misceláneas y cosas, pero también vendía guitarra, instrumentos. O sea, que tenía un pequeño negocio. Sí, y en casa él siempre había guitarra. Siempre. Mi hermano Paco, que el de Guayacán, que fue un guitarrista profesional toda la vida. Correcto. Pues Paco fue otra influencia también, pero habían guitarra en casa. De chiquito yo había guitarra en casa. Así que yo la agarraba, tú sabes, y jugaba con ella. Pero papi fue el que me enseñó los primeros acordes. Y me enseñó más que nada como que los Lavoy siempre hacen unas parrandas tremendas, unas parrandas bien grandes que le llegaran, olvídate. Acababan con la despensa. Aquella era un party terrible. Y entonces ellos, yo siempre cogía la guitarra y me ponía, tú sabes, a tratar de tocar en esas parrandas. Y papi me enseñó a tocar algunas de las parrandas y a tocar música típica, música jíbara. Eso fue mi primera pasos en la guitarra. Cosas con lo que yo por lo menos no te asocio. Pero que las he trabajado también. Y eso fue que yo tendría como unos 10 años, me imagino yo. Y entonces, pero de ahí pues empecé yo a escuchar un poquito de rock bien de los 60, por los Beatles, por mi hermana tenía discos de los Beatles, y empecé a escuchar cosas de los Beatles. ¿Tú eres el menor de tu casa? Yo soy el menor. Y entonces... Y la onda rockera en Ponce, digo, con el mayor de los respetos a Ponce, pero... Bien poco. No sé, digo, poco. En esa época en San Juan. O sea, bien poco a nivel de grupo. Pero mucha gente le gustaba el rock. Pero digo, de poder ejecutarlo. Oh, no. Porque acá en San Juan para esa época, entiéndase los 70, bueno, mi época. Tú y yo somos más o menos de la misma edad, pero tú eres un poquito mayor que yo. En cada urbanización había una banda de rock. De muchachos, tú sabes. Aquí sí. En San Juan, por eso. Pero no estoy seguro que en Ponce se fuera a hacer bien caso. Poco. Había uno que otro. ¿Cómo se llamaba aquella banda? Había una banda de rock en Ponce, no recuerdo el nombre. Pero bien poco, bien poco. Pero sí había mucho entusiasmo entre los chamacos. Que el rock les gustaba mucho. Pero así fue. O sea, los principios de la guitarra fue así con papi. Pero entonces yo empecé a escuchar, cuando empezó a escuchar estos discos, pues yo era dándole para atrás y para adelante a la aguja, tratando de sacar las cosas de discos. Santana, los discos de Jeff Beck, saqué una pieza que toca el guitarrista de Yes, que era así como semiclásica, que era guitarra nylon sola, y esa me fajé con eso, pero por una cosa, pero la saqué. Y siempre me acuerdo de ella porque cuando yo vine a estudiar guitarra clásica en San Juan, mucho después, Juan Sorroche, el profesor de guitarra, me dijo, pues tócate algo. Y yo dije, la voy a partir con esto aquí. Porque me voy a comer los dulces. Sí. Y toco esa pieza y él se quedó como que, ¿dónde este rayo te sacó eso? Tú sabes. Pero eso fue mi audición con él, esa pieza. Que fue una de las cosas que fui sacando, aparte de los solos y del sonido ya más rockeado y esas cosas, que era lo que me llamaba mucho la atención. Pero también como venía con la guitarra española, siempre estuve en casa, pues fue como que natural para mí. Esas eran las que vende tu papá, ¿no? Guitarra española. Sí, exacto, nylon. Sí. No de rock. No, no. Sí, y bueno, mi primera guitarra, yo no sé en qué año yo fue, pero fue por papi también, y era una guitarra japonesa, cuando Made in Japan era... La porquería más grande. La porquería más grande. Y entonces, que me acuerdo que tenía 50 botones y 50 big up, y yo era loco con aquella guitarra. ¿La tienes todavía? No, chico, tú sabes que es una pena que no. ¿Y se murió en algún camino? En el camino la perdí. Mira, entonces, ¿cómo llegamos al no me has contestado la pregunta. Ajá. Y está ahí, y vamos a dejarla por ahí en lo que llegamos, si es que es contestable. Pues yo te asocio más como una especie de fusión. Ajá.
Sobre todo entre jazz y rock. O sea, hay una frontera ahí y hay varios grupos que pululan, inclusive el propio Santana. Tiene algunas cosas, sí, tiene algunos muchas discos, cosas sí, que Caravanserai y discos así, Borboletas, son discos raros son discos. que no es lo Tú no usual lo de él. puedes. No es lo usual de él, sí, que uno dice, ¿qué es esto? Pues mira, es que tú sabes, yo aprendí a tocar de todo porque las cosas se dieron así. Yo quería venir a estudiar jazz, pero en Puerto Rico en ese tiempo no había. O sea, vamos no había por orden. escuela. Estás en Ponce, estás juqueado, estás con la fiebre. Sé que estudiaste en la UPI. Ajá. Música, Estudié en el regional de Ponce primero, contabilidad. contabilidad. Bueno, Sí. para contar todos esos chavos que tú haces, es importante. La contabilidad es importante. Entonces, pues no había escuela de música allá en Ponce, en la universidad, y hice un traslado a la UPI a estudiar música. A la facultad de música De de la música UPI. de la UPI. Vamos a la pausa y regresamos. Y Vale. me cuentas de tu experiencia con maestros de la talla. Mencionaste a uno, Juan Sorroche, Ernesto Cordero, que eran, digo, estoy aquí especulando, pero esos eran los de guitarra de más o menos esa época. Eran los jóvenes de aquella época. Vamos a la pausa. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Metropistas de Claro y de Coca-Cola. Nos visita Jorge Lavoy, guitarrista. Todavía estamos averiguando si es rockero, si es jazzista o si es trovador o si es reggaetonero. Ay. Tranquilo. Cuidado. Ok, te vienes para acá, para San Juan. ¿Es tu primera vez que vienes a San Juan? O sea, que vienes a vivir a San Juan. Sí. Me imagino que habrás venido a visitar y cosas. Sí, claro. Y vas a la UPI directo ya ahora sí enfocado. ¿Abandonaste la contabilidad o hiciste un double major? No, muchachos. Yo cogí el primer curso especializado allá en Ponce de contabilidad y dije, no, esto no es para mí. Y una orientadora, que gracias a Dios me dijo, mira, mijo, pero vete para la UPI, si lo que tienes que hacer es un transfer, eso es bien fácil. Y estudia música. Bien fácil. Hay que buscar apartamentos. Bueno, claro, vivir, fácil en el sentido en el sentido de interno de la universidad, tú sabes. Sí, por eso, pero que no era que culturalmente hablando en otro mundo. Mi hermano vivía acá. Que ya tiene una ventaja. Y sí, que él me ayudó en eso ahí, estuve con él. Entonces, pues sí, vengo a estudiar guitarra clásica, pero yo venía con la escuela de rock, ¿verdad? Mi hermano también, Paco, era el que me llevaba disco de Joe Pass, disco de George Benson. Ya más en la onda jazz. Disco de Wes Montgomery. De vez en cuando aparecía un disco así en casa y yo me volaba la cabeza porque yo veía aquello y decía, diantre. Joe Pass es una cosa impresionante. ¿Quién le mete el diente a esto? O sea, esto es una cosa que yo lo veía inalcanzable y todavía para mí es inalcanzable. Porque como Joe Pass, imagínate. Pero tú sabes, le cogí como que los escuchaba y me rompía la cabeza, pero era como que yo podía sacar pues un Santana, sacar un Jeff Beck y unas cosas así, pero cuando se trataba de jazz yo no entendía nada, hasta ahí llegaba la cosa. Y para que la gente entienda esto, en esta época no hay internet. O sea, porque hoy día usted coge y baja de internet y consigue la partitura. Estamos hablando de que el aficionado en el sentido, más que aficionado en el sentido profesional, el que quiera adentrarse, pues era poner el disco de pasta. Exacto. Era poner el EP muchas veces. Y oír y fundamentalmente imaginarse. Sacar de oído, sí. Que, inclusive a veces, qué instrumentos. Yo he oído cuentos, por ejemplo, con los requintos de la música de trío, que los panchos en realidad son quienes inventan que es una guitarra. Es una guitarra que no es una guitarra, es un requinto. Y como la gente en Puerto Rico, cuando llegaron los panchos, años 40, años 50, no hay videos, o sea, no es que tú pongas en YouTube y siempre, o sea, ahora mismo tú tienes dudas sobre cualquier cosa, vas a YouTube y alguien ya grabó un video que te explica. Brutal, esto es a puño limpio. Y así era, así. Y me imagino que todo eso, mi hermano que tocaba requinto, él sacaba las cosas de oído también, o sea, había que fajarse, no había otra. ¿Tu experiencia en la UPI? ¿Positiva, negativa? ¿Encontraste lo que estabas buscando? Buenísima. Fue, tú sabes, yo la primera vez que cogí el primer solfeo, que descubrí lo que era una redonda y una blanca y cómo era la matemática de la música. ¿Fue en la UPI?
En la Yupi. Sí, pues te iba a decir que me dicen que no te gusta la contabilidad, pero la música es contabilidad. O sea, que lo que estás contando es tiempo y Bueno, es espacio. matemática, no sé si contabilidad. Bueno, pero, estás contando, si no cuentas 2 por 4, hay un problema. Pero sí, están relacionados. Pero muchachos, yo cuando descubrí eso y se me abrió el mundo porque dije, wow, tanto tiempo rompiéndome la cabeza cómo era esto, porque yo compraba a veces libros tú sabes, de Melvey, de cómo, tú sabes, de lo básico de la música, pero no lo entendía realmente. Cuando entendí lo que era una armadura de clave, cómo es las tonalidades, por qué esto y lo otro, pues eso me abrió un mundo tremendo. Entonces me dediqué a estudiar y a la guitarra clásica me cogía, o sea, yo le tenía que meter 3, 4 horas diarias. O sea, estudiaste guitarra clásica, Sí, de verdad. eso fue No fue que lo usaste. Formalmente fue lo que estudié, ¿sabes? Dentro Sí, de pero me refiero que en esa época había un prejuicio contra la música popular en el conservatorio. No me atrevo ni a decirlo. Ahí era Porque peor. Ahí era peor. Pero en la Yupi desbote, también, en la Yupi también. Pero en la Yupi también. O sea, lo que pasa es que en la Yupi estaban los chamacos más jóvenes. O sea, Ernesto en aquel momento cualificaba como joven. Él no es mucho más viejo que nosotros, debe tener 10 años más que nosotros, ¿no? Puede ser. Por ahí. Pero igual, no era como que no, música popular fue allá. No, usted viene aquí a estudiar. Sí, sí, eso era música. Pero, yo me acuerdo que Sorroche, yo te la manía de la calle cuando cogía las clases con él, que le vibraba una nota donde no tenía que vibrar, o este dedo lo trepaba aquí. Manías de la calle. Y muchachos, eso era un regaño, pecado mayor. un pecado mortal. Porque sí, era bien estricto, pero yo sabía que yo no iba a dedicarme a la guitarra clásica porque... Eso te iba a preguntar, o sea, fuiste disciplinado y lo hiciste, pero no era que tú no te verías un John Williams. Nunca me vi... yo me gustaba demasiado la guitarra eléctrica, me gustaba demasiado el rock y el jazz. Y también ahí empecé a conocer músicos que trabajaban con artistas aquí, sobre todo con Dani Rivera, que a través de ellos fue que empecé en la música pop, porque hicimos un grupo, yo pertenecí a un grupo que se llama Trapiche, que José Noguera era el cantante. José Noguera que empezó como rockero. Que con bandolero. Bandolero. Ajá. Yo tengo ese LP, by the way. Tú sabes que yo lo ando buscando, nunca lo he conseguido. Es bien difícil. Es bien difícil. Sí. Si alguien tiene un bandolero que no quiera, me llama, por favor. Alberto Carrión empezó como rockero. Alberto Carrión también, así mismo. Y entonces, los Abraham Shoe era que se llama el grupo de él, o Challenge, no eran los Challenge. Era Abraham Shoe, el zapato. Yo creo que era. Abraham Shoe que tocaba en las islas. Exactamente. Y bueno, pues tú sabes, cuando hicimos ese grupo, que era como Nueva Trova, pero progresiva, y el pianista Víctor Junquera, que era el arreglista, que en paz descanse, murió jovencito, hacía unos arreglos y era un musicazo. Y entonces eran estos arreglos como que de momento salió un 4, pero de momento un 7 por 8, o sea, complicado. Nunca grabaron, ¿verdad? Sí, hay un disco de Trapiche. Ah, no lo tengo. En el EP, me imagino. En el EP, sí, en disco de Trapiche. Y bueno, con ellos, a través de ellos, fue que yo empecé a entrar en el pop con Dani Rivera. Pero tú tocaste con Dani y con todo el mundo. Sí, bueno, empecé por ahí. Dame la lista. Bueno, primero empecé con José, fíjate, porque cuando mi hermano hizo el grupo el trío Guayacán, mi hermano tocaba en dúo con José, por ahí en los cafeteatros, etcétera. Y entonces, cuando él hace el trío Guayacán, le dice a José, mira, José, yo no voy a poder hacer más esto porque voy para acá ahora. Estoy en esto y esto me está cogiendo todo el tiempo y qué sé yo qué, pero mira, llámate a mi hermanito que toca bien brutal. ¿Fue el que te abrió la puerta? Y él fue el que me abrió la puerta. Mi hermano, para donde quiera que yo iba conmigo y él me dice, mira, este es mi hermano y toca brutal y qué sé yo qué. Y entonces... Tipo Johnny Rodríguez y Tito Rodríguez, quien le abrió las puertas en Nueva York a Tito. Fue Johnny. Después se quedó con Nueva York. Fue Johnny. Ah, mira eso. El más viejo estaba allí. Ok, exacto. Sí, porque Paco estaba establecido aquí, lo conocía todo el mundo. Y entonces empiezo a trabajar con José. Y después sale lo de Trapiche. Y después entonces algunos músicos de Trapiche tocaban con Dani. Entonces pues ahí entro yo en el panorama del pop con Dani. Y ahí pues hay una cosa que en ese tiempo en Puerto Rico yo tuve la suerte de que
yo tenía la escuela del rock, el sonido, el pelo largo, la actitud El del look, rock. el look, el look. Miren el póster. Vamos a ver si... envíame la promo del concierto. Vamos a hablar ahorita del concierto. Y ese retrato vale $1,000,000 de pesos. Y entonces, pues, como te estaba diciendo, empiezo a ver este opening que había de que necesitaban los arreglistas, necesitaban gente que leyera música, pero que sonaran y tuvieran la actitud del rock. Calle, pero con Calle del formación. rock, pero que pudieran leer música, porque no había mucho, porque casi todos los guitarristas de ese tiempo, como mi hermano, como Millito Cruz, como Máximo Torres, como había otro que era buenísimo, que leía una cosa bárbara, no me recuerdo el nombre ahora. La cosa es que esos músicos eran más tradicionales, en el sentido de eran más yaceros, más clásicos. Vamos a una pausa. Seguro. Y continuamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Jorge Loboy lo interrumpí ahí abruptamente, pero es que Es parte de hay que ponerle los anuncios. Y entonces ese nicho que había ahí de gente así que tuvieran el sonido del rock y eso, pero que leyeran música, pues no había mucho. Y empiezan a llamarme pues los Cuco Peña, los Pedro Rivera Toledo, este tipo de arreglistas que había mucha grabación de LP, de discos y de jingles. Es lo que en inglés se llama, y en Nueva York se conoce como el studio musician, ¿no? Que no es un músico que tal vez está en la carretera en banda, Sí. vive en Nueva York, y son los que tienen la capacidad de leer a primera vista. Se llama así, leer a primera vista, que tú ya te llamaron por un Sí. jingle, te llamaron por Sí. una grabación, aquí están los papeles, tú te sientas, los miraste y... guacatacata, pero tienen la capacidad de Pues yo entender no te puedo decir que soy un lector a primera vista excepcional, pero sí, con la experiencia uno aprende a descifrar lo que hay que hacer. La guitarra, por alguna razón, y esto te lo puede decir cualquier guitarrista, es un instrumento bien difícil de leer. Y tú sabes que está el chiste de que si tú quieres que un guitarrista se calle, le pone un papel de música al frente. Entonces, porque por alguna razón la guitarra, y yo creo que es porque, tú sabes, tú puedes tocar una misma nota con la misma octava en muchos sitios distintos en el cuello de la guitarra. Entonces tú vas a leer esa nota dependiendo de las notas que siguen después, porque si la empiezas acá y de momento de una acá arriba, pues no, tienes que empezarla acá para que esté cerca de esa nota. Cosas así. Y con qué dedo vas a pisar para que el otro tenga lógica. O sea, y la guitarra clásica, sobre todo, es bien compleja. Tú tienes que leer con qué dedo vas a tocar acá, con qué dedo vas a pisar acá, y en qué, y cuál nota, en qué lugar del diapasón vas a tocar esa nota para que las que sigan tengan sentido y lo puedas hacer. Y a veces yo estaba en 2 compases, pues estar 15 minutos tratando de descifrar qué rayo, cómo rayo tocar aquello. La mecánica, porque es que complejo, bien complejo. Entonces, yo creo que por eso es que los guitarristas no somos muy buenos lectores. Y pasé malos ratos como loco, tú sabes, cogí cantazos, porque en situaciones que me vi apretado. De hecho, el primer jingle que yo grabé, nunca me olvido, porque fue con Cuco Peña, y estamos en Ochoa, lo que era, lo que es ahora Astra, que se llama Ochoa Recording, uno de los estudios más grandes. Y tú sabes que está la cabina con los cristales, y estaban todos los ejecutivos con las chaquetas y esto y lo otro. Estaban grabando un jingle de 30 segundos, y es la primera vez que me llaman. Y aquí está el Perú rockero. El Perú rockero. Y entonces me ponen un chord chart, lo que son acordes, no hay notas. Son acordes y eso es fácil de leer. Yo para eso no tenía ningún problema. Y yo estaba crudito, yo estaba aprendiendo. Y entonces, yo cuando... ¿Pero y la melodía de dónde sale? No, la era cantado. Eso se pone después. Entonces era la base. La base, pues, ritmo. Básicamente era un ritmo. Entonces era un rock. Y yo llego y temblando, y loco por ver el papel que me van a poner. Y cuando me ponen el papel que yo voy a acorde, pues fíjate, estamos al otro lado. Y chévere, y así mismo, lo toqué, chévere, y todo el mundo encantado, tremendo. Y entonces cuando estoy recogiendo, y Cuco me dice, espérate, no te vayas un momentito ahí. Y coge el papel. Y hace el mismo. Y me escribió, qué sé yo, 4 barras, una tontería, una línea en nota. Y con los nervios, y no era tan difícil, pero con los nervios, tú sabes, me tardé no sé cuánto en grabar aquello.
Pues no me llamaron más, muchachos, no sé ni por cuántos meses. ¿Qué anuncio era? ¿Te acuerdas? Es que no me acuerdo. No te acuerdas de qué. No. Pero tú sabes, así cogiendo cantazo uno aprende y la lectura pues fue lo que me abrió ese camino porque había mucho trabajo en eso. Dani, Glenn, Alberto Carrión, José Noguera. Dame más nombres. Nidia Caro, Liced Álvarez, de esa época. Bueno, de aquí, ¿qué te puedo decir? Yolandita, aunque Yolandita, fíjate, no trabajé tanto con ella, más últimamente. ¿Quién más de ese tiempo? Lourdes Robles. ¿Y de afuera? De afuera trabajé. Sting, right? ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con Sting? ¿O No, eso fue que grabé en un tema que hizo en el último disco de Ricky Martin. Grabó un tema que se llama Simple. Y tuve la suerte que grabé en ese tema la guitarra y ahí grabó Sting en ese tema. ¿No lo llegaste a conocer? No lo llegué a conocer. Pero sí conocí a John Anderson, fíjate. Lo conocí en un festival de Henneken, que él estaba allí. Pues tú tuviste algo que ver con el movimiento de jazz de Henneken. Yo fui de los primeros grupos que participó cuando no se llamaba el San Juan Jazz Festival. Y eso se hacía en el viejo San Juan al principio. ¿Ya Luis Álvarez lo produció todavía? No creo, no. Eso, yo creo que estaba Huito Morales, sí, era el que el que empezó con eso, ajá. Y yo tenía el grupo y estaba empezando con lo de 3 AM. Y yo entré por ahí en eso y fui de los primeros que trabajé y en el 2014 me dedicaron uno de las ediciones. Ya ahí sí estaba Luis Álvarez. Sí, ya ahí estaba Luis Álvarez. Que ese fue, de hecho, el año anterior a que se terminara, en el 15 fue el último Henneken Jazz Fest, como se conocía. Mira, ¿y qué estás haciendo ahora? Sé que tienes ahora el 1 de junio. Tengo un concierto... Volvemos a los clásicos, tenemos la Orquesta Filarmónica. Tengo un concierto que se surgió de una idea así loca que se me ocurrió un día y dije, ¿cómo sería hacer un concierto que desde la perspectiva mía como músico, guitarrista, director, que he trabajado con todos estos artistas por tantos años y combinarlos con mi música y hacer un concierto, tú sabes, de entre amigos, de compartir? Y me dirán que sí, si los llamo, porque es complicado, tú sabes, que coincidan todos y me den una fecha. Y entonces tengo una conversación con el licenciado Víctor Maldonado, que es el que maneja la Filarmónica. Estuve con ellos hace un par de semanas y con Cuco Peña en una actividad del YMCA, un fundraiser. Y, oye, suena muy bien. ¿La orquesta, tú dices? La orquesta. Sí, está tremenda. Y desde el punto de vista histórico es una orquesta importante. Gracias a esa visión de Arturo Somoano en el 52, 53, por ahí, 52. Es que hay una sinfónica, es que hay un casal, se prepara un público, se prepara unos oídos, se da unos espacios a unos músicos para que hagan su cosa, ¿no? Mira, eso sí, así mismo. Entonces, ¿qué estás haciendo con él? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Tenemos esta conversación informal y le hablo de la idea y me dice, vamos a hacerlo con la Filarmónica. Y yo digo, wow, eso sería una cosa brutal porque le daría un giro, tú sabes, distinto a la música de los mía y a los que van a participar. Y empezamos a darle forma y la primera que llamé fue a Nidia Caro y Nidia me dice, eso está tremendo, tienes que hacerlo, hazlo, no tengas miedo, tira para adelante y llámate a aquel y al otro y qué sé yo qué. Y me dio el ánimo y la confianza y bueno, de ahí a que se va a dar esto ahora. Va a estar Nidia. Va a estar Nidia. ¿Quién más va a estar? Va a estar Alberto Carrión, va a estar Glenn Monroy, va a estar Dani Rivera y tengo 3 otros invitados que se confirmaron después, que se van a quedar como sorpresa. Ok. ¿De aquí o de allá? ¿O de aquí y de allá? Son de aquí, pero algunos viven fuera. Sí, hay uno que no es de aquí. Y entonces va a ser una combinación de mucha música. Empecé con la primera pregunta, ¿verdad? Llegamos a donde me vas a tener que contestar. Ok. ¿Qué musicalmente hablando, es el rock, es el jazz, es el pop? ¿Qué es lo que es? Pues mira, porque a lo que voy con todo esto de la historia de mi vida, de mi carrera, de cómo yo empiezo y por qué, y todas las músicas que he tocado, ha sido porque se dio así. Porque en Puerto Rico los músicos tenemos que tocar de todo.
para sobrevivir aquí de la música tú no puedes ser muy exclusivo. Si hubiera estado dedicado al jazz o al rock, me hubiera muerto de hambre. Y lo Tú que vives de la música, o sea, has yo vivido toda la la música. vida, no he tenido que hacer más nada, gracias a Dios. Qué bueno. No soy rico, pero nunca me ha faltado nada. No, por eso, Mira, pero que feliz. mucha gente aspira a eso, a hacer lo que les gusta y poder, Sí. ¿verdad? Vivir de no estar de waiter toda Dicen la que el vida. que hace lo que le gusta nunca ha trabajado en su vida. Correcto. Y entonces, y entonces todo ese marullo de música, de cosas, cuando voy a escribir, mira, mano, salen por ahí, aunque quiera o no quiera. Entonces de momento escribo una cosa rockeada, que escribo una cosa media jazzeada, que escribo un funk, que escribo algo latino, que escribo algo medio folclórico. Vamos a la pausa y regresamos con Jorge Lavoy. En Palante Boricua, yo soy Luis Pavón Roca, nos auspicia Metropistas, Coca-Cola y claro, nos visita el guitarrista mítico Jorge Lavoy. Y estamos a mitad de hablar del proyecto que es ya mismo, el 1 de junio, ¿no? 1 de junio. ¿Dónde es el evento? En el Centro de Bellas Artes de Santurce, en la sala de festivales. ¿Y dónde consigo los boletos? En Tiquetera y Ticket Center. Y allí también, por supuesto. En Bellas Artes. Entonces, veo pop con los nombres que me has mencionado, pero tú tienes jazz y tienes rock. Va a haber, o sea, ¿cuál es? O sea, explícame un poquito más de qué es lo que está en tu cabeza. Va a haber... Pues estos creativos son tremendos. Cuando yo empiezo a coger la música para el show... Es música tuya, excepto lo que sea de los artistas. Ajá. La música, cuando empiezo a coger la música mía, pues escogí un poquito de todo. Hay cosas semiclásicas, hay cosas funky, jazz, hay cosas fusión, hay cosas rock, definitivamente. Rock heavy, pesadito, duro. Sí, hay su rock. Y entonces escojo eso. Entonces también cuando voy a los artistas digo, lo que escoja para ellos tiene que ser que me guste, canciones que a mí me gusten y que la guitarra tenga una relevancia y que también, tú sabes... El del güiro soy yo. Exacto. Entonces, y así yo les dije, no, ustedes no van a coger, voy a coger yo. Y entonces, y que la orquesta también se pueda lucir, ¿verdad? Pregunta que te hago, ¿quién hace los arreglos? ¿Tú o tienes alguien? Frankie Suárez. Frankie Suárez, y que va a dirigir la orquesta. También. Sí. Porque eso es parte del Frankie, challenge, que ¿no? tiene una capacidad brutal. Yo he trabajado en varias cosas con la Filarmónica, hice lo de ABBA, hice lo de Luis Enrique, he hecho cosas que son de rock, y una vez una que era de rock de los 80. Pero pregunta, ¿tú tienes la banda tuya con el respaldo de la Filarmónica? Exactamente. Ok, o sea, Jorge Lavoy, su banda y la base tuya. Ajá, es una base y la orquesta. Y cuando se trabaja, tú sabes, estos arreglos de pop con la orquesta, pues tú tienes que trabajar la orquesta también como otro instrumento más, tú sabes, como que hacerlo parte de. Y por eso es que uno tiene que tener cuidado en las canciones, porque hay canciones que son idóneas, que tú dices, esto es pop, pero esto la orquesta sonaría brutal aquí. Aquí la orquesta va a brillar, porque tiene el espacio para el sonido de la orquesta. No, y me has mencionado artistas que gracias a la magia, por ejemplo, de un Pedro Rivera Toledo, tenía un respaldo de orquesta brutal. David Rivera, ¿Sí? no me has mencionado a Lucecita, pero la añado en esa lista de música bien fuerte, que uno lo asocia, no es el cantante con una guitarra, con orquesta, sino que hay una arreglo de orquesta orquesta, ahí, full blast. Sí. Nidia Caro, Ajá. y gente que grabó Sí. a unos niveles importantes. Exacto. Y ¿ya empezaste ensayo todavía? Todavía. Empezamos la semana antes del show. Empiezan los ensayos full todos los días. Porque ahí es donde se pone la... No, porque me imagino, te pregunto, tú tienes en tu cabeza, o sea, los músicos oyen en la cabeza, algo que usted y yo tal vez no podamos hacer, ¿verdad? Pero ellos cogen un papel y es más, siguen el papel. Y están oyéndola, full. Nosotros siempre estamos analizando la música. Y entonces, eso es muy distinto a cuando hay alguien allí con un instrumento ejecutando. No necesariamente va a sonar igual. Puede sonar igual,
Puede sonar mejor o puede sonar peor. Y no me refiero al ejecutante, sino a la misma concepción. Sí, ¿Cuán cómodo? Esta es la primera vez que tú haces un evento de esta naturaleza, ¿verdad? sí, definitivamente. Esta es la primera vez, estoy un poquito fuera de mi comfort zone. Por eso, porque yo te Porque asocio esto a es ti un como un proyectazo, gran... esto es un proyectazo tú- y complejo, porque también, tú sabes, la cuestión de los estilos musicales, o sea, yo voy a usar como 7, 8 guitarras en este show, y no por gusto, es que todas tienen un sonido y una cosa, algunas están en otra afinación inclusive. Entonces, este, la complejidad también viene en que de momento estoy tocando un rock con una guitarra sólida y de momento tengo que agarrar la clásica y soltar la pica y coger los dedos. Eso es de lo más trabajo que me da, porque cuando tú tienes la guitarra eléctrica y estás rockeando ahí, la mano está tensa, tú sabes, y cuando la sueltas y tienes que hacer Tienes que esto, hacerla. entonces es un reto, es un reto. Entonces hay que practicarlo. Pero no es que es la misma canción, sino que No, bueno, a veces es la misma o canción. tienes la A misma... veces la misma canción empiezo con una y cambia a la otra. Eso Sí, es interesante. Y como tú dices, físicamente, de nuevo, sí, tal vez sí, uno como público no se da cuenta, pero el que ejecuta, sí. ¿no? Está enfocado en una tensión que de momento es otra. Es otro mundo. La guitarra clásica es otra cosa. Y Es una sola función. es una sola función, El imagínate. 1 de Sí, junio. lograr reunir toda esta gente en un Bueno, día. ese es el otro challenge, ¿no? De Ujú. que mucha de esta gente está súper... Tú has trabajado también con Gilberto Santa Rosa y con Sí. Víctor Manuel. Con- O sea, este hombre, por eso yo empecé con... ¿Dónde lo pongo en la tablilla? Porque Wisin y Yandel. de todo un poco. Yo nunca le he dicho nada que no. Yo soy un trabajador de la música y Pero no, pero, sí, está bien, cool. Pero, ¿cuántos más como tú hay en Puerto Rico? Muy pocos, si alguno, no. Yo no puedo, o sea, en mi imaginario, porque usualmente la gente más o menos se ubica y no lo hace ni mejores ni peores. Sencillamente me ubico en una zona donde me empiezan a conocer, qué sé yo, y hago esto y ya. Pero yo miro a Jorge Lavoy y dije, cuando me supe que podía hacer una entrevista, dije, qué chévere, porque es este tipo como que si existe un hombre del renacimiento en la música, yo creo que eres tú, porque hay una fusión. Déjame no usar la palabra fusión. Hay una participación en muchos géneros que sí, habrá algo de fusión, pero no es que juntas tu cosa, es que puedes hacer rock, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y hacerlo bien hecho. fue curioso, pero pues lo único que te puedo decir es eso. Fue por necesidad y porque se dio así Pa' mi comer. vida para trabajar. Y aparte que me gustan muchos géneros de música, yo disfruto tocar salsa, disfruto tocar rock, disfruto tocar jazz. De lo más que me gusta es el jazz y el rock, pero disfruto el pop, me encanta el pop también, me encanta grabar, me encanta tratar de entrar en una producción que muchas veces la gente no sabe, pero estas cosas que se escuchan en las canciones de pop, casi siempre la base, lo que es la guitarra, el piano, eso se crea mucho en el momento, porque lo que llevan es una guía de acordes y vamos a Lo ver que explicabas ahorita con un anuncio. cómo le buscamos la vuelta a esto y qué tú traes a la mesa en cuanto a tu creatividad. Y uno a veces aporta cosas, ideas que a veces hacen que la canción pues funcione mejor. Porque tú como arreglista, tú sabes, yo sí cuando arreglo cosas que es muy poco, yo hay veces que depende del instrumento y el músico, yo no le voy a escribir a él, yo le voy a decir, mira, yo lo que quiero es esto es lo que yo estoy oyendo, tú sabes, esta onda. Y yo no le voy a decirle, escribirle todas las notas, que lo podría hacer, pero Bueno, también depende de quién sea el ejecutante, ¿no? eso es lo importante, porque si son gente que tienen su vocabulario al día y ¿quién mejor que ellos para que darle la libertad de que creen y fluyan con sus ideas, que tú tienes que escribirle todo? Hay veces que sí, que son partes específicas que uno tiene que escribirla y que eso es lo que yo quiero y nada más. Pero en la música pop eso siempre es bien abierto, eso siempre, la creatividad del músico siempre está ahí porque es parte de cómo la cosa fluye y el groove, tú sabes, de que salga natural. Y casi nadie escribe muchas cosas, la gente se cree que todo es escrito y lo que están escuchando, y a veces yo lo que tengo son 4 acordes, yo estoy creando ahí una parte que no existe en el papel. O sea, tipo jazz, entonces, tipo se improvisa, sí. la improvisación dentro del concepto que se da, oye, que se da en todos los géneros, en realidad, el soneo Sí, que hacen los salseros es una improvisación.
Brutal. Hay un cuento de Gilberto que el soneo de una de sus canciones más famosas, que se graba, la canción dura 4 o 5 minutos normal, y se graba en el disco de Nueva York de Carnegie, y hace un soneo ahí bastante extenso. Y eso me lo contó él a mí, que entonces está en Perú, en algún lado, está haciendo la canción, y la gente empieza a cantar el soneo del disco de Nueva York, del curado de Nueva York, que él no se lo sabe de memoria, porque fue parte improvisada. Bueno, tiene ahí más o menos, pero es una improvisación. Sí, mira eso, Él se da cuenta que aquello ha pegado al grado que ese es el que conocemos hoy, y un poco se lo tuvo que aprender. Buscaba el disco para ver exactamente, mira porque eso, ya la gente espera, ajá. ¿verdad? A mí me ha pasado con un solo que otro que lo he improvisado en la grabación y después se hace como que parte de la canción. Y de parte un ejemplo, es un solito cortito en la canción de Causa Perdida de Glenn. Ajá. Ese solo es como que ya tú lo esperas porque es como que se hizo parte de la canción. Porque es un solo melódico que salió así, pero... Y salió ahí. Salió así, eso no improvisado. No, eso está escrito ni nada. Eso salió así. Entonces, pues bueno, tuve que aprender porque Por eso tengo que tocarlo así. hay que ir a escribirlo. Exacto. Porque entonces ese es el problema, que como no se asocia el público a tal vez que esto es una improvisación, si lo tocas distinto, entonces van a decir, ahí estaba falta, tuvo una mala noche. No. Bueno, tú sabes que ese es uno de los problemas grandes con algunos grupos que usan sobre todo mucho efecto de estudio. Que entonces cuando tú lo oyes en vivo es como que, pero aquí falta algo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y es que una cosa es... Pero hay muchas canciones así de rock que los solos son icónicos, que hay que tocarlos como son. Tú sabes, tú tocas ¿cómo se llama este tema de Journey, que lo canta todo el mundo? Don't Stop Believing. El solo de esa canción lo tienes que tocar como es. Tú tocas Hotel California, tienes que aprenderte el solo del final como es. Porque la gente lo espera. Eso es lo que ya la gente espera. Hecho parte de la canción. ¿No te ha dado nunca por hacer covers? Bueno, yo he tocado covers como loco. Pero como proyecto fíjate, ¿no? musical. No, la verdad. Pues no, todo el mundo toca covers, pero... Sí. Pero que... sí, la verdad que nunca lo he pensado. No. Porque ahora mismo hay tributo de todo el mundo. Sí. Ahora vi que viene uno de los Bee Gees. Okay. De los Bee Gees. De los Bee Gees. Ese es un challenge. Sí, subir para allá arriba, por eso subir para allá arriba. Eso fue lo primero que yo pensé. ¿Quién va a cantar esto? Por eso. ¿Quién va a ser Gil? Esas son voces bien particulares. Correcto. Sí, la música no es una cosa del otro mundo, pero las voces son espectaculares. ¿Qué esperas que pase ese 1 de junio? Bueno, yo lo que le pido a Dios es que me deje dar lo mejor de mí. Y yo creo que va a ser una noche bien emotiva, bien importante. Yo creo que es esa reunión, tú sabes, con todos estos amigos, todas estas vivencias. Es como que este junte de hacer algo como de, ¿cuál es la palabra? Como de resumir, hacer un pequeño resumen de 50 años o más que llevo de carrera. De experiencias musicales. ¿No? Suave. Suave. Si contamos, wow. Bueno, primera vez que yo cobré tocando, yo tenía 15 años. Y fue tocando conga. Mira para allá, lo que sale al final. Jorge, gracias por venir. 1 de junio, Centro de Bellas Artes, los boletos en... Tiquetera y Ticket Center y en Centro de Bellas Artes. Gracias. Gracias a ti, hermano. Súper.